Mi nombre es Sofía y tengo 45 años. Mi vida, al menos desde fuera, siempre pareció una imagen de perfección, una que muchas envidiarían. Me casé joven, a principios de mis 20, con un arquitecto brillante y respetado. Dejé mis propios sueños a un lado para dedicarme por completo a mi familia. Un papel que abracé con devoción durante más de 2 décadas. Fui la esposa entregada, la madre ejemplar de 2 hijos maravillosos que ahora son universitarios y han dejado el nido. Vivíamos en un círculo social privilegiado, rodeados de lujos y comodidades que eran la envidia de muchos. Mi vida era, a todas luces, el epítome de la felicidad y la estabilidad. Pero esa fachada de perfección, esa burbuja de cristal en la que vivía, estalló en 1000 pedazos de la manera más cruel e inesperada. Fue un día cualquiera, o al menos así comenzó. Un día que se grabaría a fuego en mi memoria como el punto de inflexión. El momento en que mi mundo se volteó patas arriba. Recuerdo que había ido a una de las galerías de arte que solíamos frecuentar, buscando un cuadro para el despacho de mi marido. Él estaba de viaje de negocios. O eso me había dicho. Siempre viajaba mucho, su trabajo lo exigía. Yo, en mi ingenuidad, o quizás en mi confianza ciega, nunca cuestioné sus ausencias. Las veía como parte de su éxito, un sacrificio necesario para la vida que teníamos. Mientras paseaba por la galería, mi mirada se detuvo en una pintura que no había visto antes, una que irradiaba una calidez y una ternura inusuales. El estilo era diferente a lo que solía gustarle a mi marido, pero por alguna razón me atrajo. Había una pequeña etiqueta al lado con la información del artista y el precio. Y debajo, una nota. Una nota que, por su ubicación, parecía una descripción adicional de la obra. Me acerqué, mi curiosidad picada. Y fue ahí donde mi corazón se detuvo. No era una descripción de la obra, era una dedicación. Una dedicación escrita a mano, con una letra elegante y familiar. La letra de mi marido decía: para mi amada Clara, mi musa eterna, que ilumina mi vida y mi arte. Con todo mi amor, siempre tuyo, su nombre. ¿Clara? ¿Quién era Clara? La sangre se me heló. Mi mente se resistía a aceptar lo que mis ojos veían. Intenté racionalizarlo. Quizás un error. Quizás una dedicatoria a un cliente, aunque era demasiado pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Regresé a casa, la pintura aún en mi mente, la nota de dedicación quemando mi conciencia. No le dije nada a mi marido cuando regresó de su viaje de negocios. Lo observé, cada gesto, cada palabra. Intenté encontrar la fisura en su impecable actuación. Y la encontré. Pequeñas inconsistencias que antes habría ignorado, ahora saltaban a la vista como alarmas. Una llamada que atendía en secreto en el balcón. Un regalo que nunca me mencionó. Un pequeño broche de plata que encontré en el fondo de uno de sus cajones, envuelto en papel de seda, con una tarjeta sin firmar que simplemente decía siempre. Mi aniversario de bodas era el mes siguiente, y nunca le había regalado un broche. La angustia me carcomía. Tenía que saber. Empecé a indagar. Con la ayuda de un detective privado, una amiga que conocía a alguien que podía conseguir información confidencial y mi propia intuición, que se había agudizado hasta límites insospechados. Los secretos comenzaron a desvelarse, uno a uno, como capas de una cebolla podrida. Lo que descubrí no fue una simple aventura, fue algo mucho más profundo, más siniestro, más devastador. Mi marido no solo me había engañado con otra mujer, había construido una vida paralela, una doble vida elaborada y meticulosa durante años.
Clara no era una aventura fugaz. Era su otra esposa, con la que tenía una hija, una niña de 8 años que se parecía asombrosamente a él. Vivían en una casa no muy lejos de la nuestra, en un barrio elegante, en una casa que él mismo había diseñado y que, irónicamente, era similar en estilo a la nuestra. Había creado una familia entera, una realidad alternativa, mientras yo vivía en mi burbuja de ignorancia. Los viajes de negocios eran en realidad viajes a su otra casa. Las noches que pasaba trabajando hasta tarde eran noches que pasaba con su otra familia. Cada mentira, cada excusa, cada fachada que había mantenido se derrumbó ante mis ojos, revelando la magnitud de su traición. No era solo un engaño, era una burla cruel, una negación de mi existencia, de mis 20 años de dedicación. El dolor fue indescriptible. Una mezcla de furia, tristeza y una profunda sensación de vacío. La humillación era insoportable. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude no darme cuenta? La mujer que yo creía ser, la esposa perfecta, la madre abnegada, se disolvió en el aire. Mis hijos, ajenos, pero en medio de esa devastación, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La dulzura y la sumisión que me habían caracterizado durante tanto tiempo empezaron a desvanecerse, dando paso a una fortaleza y una frialdad que nunca supe que poseía. La desesperación se transformó en una determinación férrea. No me permitiría desmoronarme por completo. Mi dignidad, que había sido pisoteada, se convertiría en mi escudo. Comencé a trazar mi propio camino en esta nueva y aterradora realidad. Mi primera reacción fue el deseo de venganza fría y calculada. Quería que él sintiera una fracción del dolor que me había infligido. Pero pronto me di cuenta de que la venganza, por sí sola, no llenaría el vacío que sentía. Necesitaba recuperar mi identidad, mi valor, mi propia vida. Empecé a asistir a terapias, aunque al principio no quería hablar con nadie, pero poco a poco fui abriéndome. Ahí conocí a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares o incluso peores. Sus historias, aunque diferentes, resonaban con mi propia experiencia de traición y pérdida. En ese espacio de vulnerabilidad compartida, encontré una extraña sensación de solidaridad. Me di cuenta de que no estaba sola, que mi dolor, aunque inmenso, era parte de una experiencia humana compartida. Una de esas mujeres, Ana, me habló de su trabajo en una organización que apoyaba a mujeres víctimas de engaño financiero y emocional. Ella me inspiró. Su resiliencia, su capacidad para reconstruir su vida desde las cenizas, me dio esperanza. Comencé a investigar sobre mis derechos legales, sobre cómo proteger mi patrimonio y asegurar el futuro de mis hijos. No permitiría que él me dejara sin nada, como había hecho con mi dignidad. Fue un proceso agotador y doloroso. Confrontar a mi marido fue como enfrentarse a un extraño. Negó al principio, luego minimizó y finalmente, cuando las pruebas eran irrefutables, intentó manipularme con súplicas y promesas vacías. Pero ya no era la Sofía ingenua que había sido. Mis ojos se habían abierto, mis sentimientos se habían endurecido. El divorcio fue mediático, como era de esperarse de alguien con su estatus. El escándalo sacudió los círculos sociales que antes parecían tan importantes. La hipocresía de la clase alta quedó expuesta. No solo la de mi marido, sino la de mis hijos, aunque dolidos por la situación, me vieron más fuerte, más auténtica. Los acompañé en su proceso, les expliqué hasta donde pude lo que había sucedido
y les aseguré que nuestro amor como familia seguía intacto, aunque la estructura hubiera cambiado. Con el tiempo, ellos también comenzaron a sanar. Y luego, cuando menos lo esperaba, apareció él. No buscaba a nadie. Mi corazón aún estaba en proceso de cicatrización. Pero la vida, a veces, nos sorprende con regalos inesperados. No era un arquitecto brillante, ni un hombre de alta sociedad. Era un profesor de historia, divorciado, con una mirada amable y una risa contagiosa. Me conoció en una de mis clases de pintura. Hablamos de arte, de libros, de la vida. No hubo drama ni mentiras, solo honestidad y una conexión tranquila y genuina. Aún es temprano y las heridas no han desaparecido por completo. El camino ha sido arduo, lleno de dolor y desilusión. Pero ahora miro hacia el futuro con una nueva esperanza. La venganza que anhelaba se ha transformado en la dulce satisfacción de la autonomía y el redescubrimiento. El vacío en mi corazón no se ha llenado por completo, pero ya no es un vacío desolador. Es un espacio fértil, listo para ser cultivado con mis propios sueños, mis propias verdades y la posibilidad de una nueva y auténtica relación. Una que no esté construida sobre mentiras, sino sobre el respeto y la honestidad. Mi historia no terminó con la traición, apenas comenzó con ella. Y por primera vez en mucho tiempo, Sofía está lista para escribir los siguientes capítulos.